Primero que nada, hola Romina. Hola. Eh, ya estuvimos charloteando antes, pero bueno, una cuestión formal, nos vamos a presentar. Mi nombre es Fiamma, soy psicóloga social. La idea de esta entrevista es conocerte más en profundidad. Para mí es un honor poder entrevistarte y conocerte un poquito más y que la gente pueda conocer el gran trabajo que estás haciendo en la comunidad, que en estos tiempos donde el trabajo en comunidad está, eh, le han quitado valor, que una persona tenga conciencia y ganas de hacer con un otro es como encontrar oro. Así que damos comienzo a esta entrevista. Debo reconocer que estoy un poco ansiosa, pero bueno, en el transcurso de la charla seguramente nos vayamos relajando. Con esto, primera pregunta que te quiero hacer es que nos cuentes eh, quién sos, de dónde venís y cuál es el trabajo que estás realizando en la actualidad. Amplio. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Bien, bueno, ¿quién Tranquila. soy? Siempre me enfoco en el ser, así que si tengo que decir quién soy, hablo mucho de mi poder creador, de lo que conecta con mi esencia, de quién soy hoy es la construcción de todos estos años de mucha experiencia de vida y más que nada enfocada a todo el crecimiento, creo yo, ¿no? Hoy puedo decir que soy una persona confiada, con seguridad, con certeza, con fe, con dirección, con amor en lo que hago y eso fue un camino que, bueno, de construcción. ¿Nos podés contar de dónde vivís? Eh, ¿Cómo está compuesta tu familia primaria? Vivo en Quilmes, soy de zona sur. Mi familia está compuesta por mis hijos y yo, tengo cuatro hijos. Mamá joven de un adolescente hoy que cumple 16 años el mes que viene, en junio. Tengo gemelas de 9 años y la más peque de 7 años. Son muchos roles que voy haciendo en el día a día desde mi ser, desde cómo soy, ¿no? En esos roles que creo que también es parte de una evolución de mucho aprendizaje, de mucho tiempo. Y bueno, siempre pensando en la parte más consciente de mi ser, que eso es lo que trabajo justamente con las personas, esto es a lo que me dedico, esto es lo que amo. Cuando descubrí mi propósito, me refiero a esto, que hoy me encuentro con muchas personas que le pregunto, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuáles son tus metas en la vida? ¿Qué quieres lograr? Y no lo saben. Y está muy bien que no lo sepas, porque ahí empieza ese camino de encontrar eso que tanto querés que a veces, bueno, nos limitamos por creencias, que esto hablo mucho, creencias que son adquiridas porque tenés un contexto familiar, porque vas teniendo distintos entornos a lo largo de tu vida, entonces confundimos también un poco esto de a quién escuchamos, ¿no? Porque una persona cercana no significa que siempre tenga todas las respuestas que vos querés, porque creo que como seres humanos todos tenemos nuestras propias respuestas, todos ya sabemos quiénes somos y que por ahí ese trabajo de encontrarlas requiere un tiempo, requiere mirarse y muchas personas no están dispuestas a mirarse hoy. Entonces, mi invitación siempre es a este autoconocimiento, a conocerte vos para saber qué decisiones tomar, para tener tranquilidad, para ser la persona que realmente querés ser, ¿no? Y creo que mi propósito viene mucho por ese lado, porque yo lo hice este camino de autoconocimiento, de introspección, de saber qué quiero para mí, de tener la posibilidad de elegir, que todos tenemos posibilidades de elegir. Lo que pasa es que muchas veces no lo vemos y esto se pierde mucho en el día a día. Y yo vuelvo a eso, vuelvo al centro, vuelvo al ser, vuelvo a la esencia de la persona. Muchas personas
se dedican a lo que quieren, les gusta y sin embargo no tienen la vida que quieren. O muchas personas tienen muchos logros en cuanto a lo material, que es el tener, y no están siendo confiados, no están siendo seguros, no tienen ese desarrollo en la personalidad que muchas veces necesitamos ese acompañamiento. Porque, por ejemplo, desde mi lugar vino por un puesto de trabajo que yo tenía. Yo siempre quise crecer, siempre supe que, bueno, esto ya lo sé hacer, bueno, ¿qué sigue? Bueno, ¿qué sigue? Y siempre con la mirada en eso, ¿no? En ese, por ahí, desafío, que no sé si es una palabra que hoy me representa, pero en ese momento lo viví así, como un desafío, y de desafiarme a mí misma, con qué podía lograr, qué podía hacer. Y después, claro, cuando llegó ese momento siempre trabajé en el mundo corporativo. Llegó ese momento de decir, bueno, quiero crecer, bueno, lo pido, me voy a animar a pedir este cambio, lo voy a hacer. Y cuando lo hice, al principio era todo que no, porque bueno, pará, recién empezaste, recién te estás desarrollando en tu rol y en varios que tuve. Entonces, cuando hice como el último pedido que dije, bueno, listo, yo quiero hacer esto, yo quiero dedicarme a las personas, al desarrollo personal, acompañarlos. Y me dijeron, bueno, ok, listo, vas a tener 800 personas a cargo. Es decir, vas a ser referente de 800 personas desde recursos humanos. Siempre trabajé en recursos humanos, entonces me dijeron, bueno, ok, ¿querés trabajar acá? Justo hubo un cambio de estructura en el trabajo, por lo cual los especialistas que ya veníamos de otras áreas pasábamos a ser referentes de recursos humanos de determinada cantidad de gerencias. A mí me tocaron tres gerencias distintas y en las tres gerencias habían 800 personas entre las tres. Y era, bueno, ¿y ahora qué hago? Ya estoy acá. Y llegué a donde quería. Claro, ¿Cómo me ya hay, siento? claro, ya hay un deseo expresado y hay una realidad que se te presentó. ¿Cuál Sí. fue tu postura ante esa situación? Ante esa situación fue incertidumbre. O sea, fue decir, ¿qué siento? Yo siempre conecté mucho conmigo, con lo que sentía, y muchas de las cosas las reprimía. No era tanto de expresarlas. Siempre fui de conversar mucho, de contar, y había algo que ahí cambió. Ahí era, siempre resolví todo sola, por ejemplo. Considero que soy una persona muy resolutiva, encuentro la forma y lo hago y lo consigo. Y en ese momento dije, bueno, ¿y acá? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo? O sea, no encontraba el camino para el cómo. Y cuando me dijeron, bueno, mira, podemos asignarte una coach que vas a hacer durante un mes, 4 sesiones, una vez por semana con ella, y te va a acompañar en este camino de transición, porque de venir a un puesto donde entrevistaba a personas, donde mi acercamiento con las personas era distinto, ahora era que yo tenía que resolverles los inconvenientes, los reclamos, las consultas de todas esas personas. Entonces era algo, o sea, no me va a dar la vida para ayudar a todos, ¿cómo hago? Y bueno, ahí me asignaron una coach, yo desconocía el coaching por completo, y esta coach fue en ese momento mi lugar en el mundo. Esas sesiones fueron las que hoy recuerdo que cambiaron mi vida y fue mi espacio, fue, bueno, ¿cómo lo hago? A mi manera. O sea, desde mi punto de vista, desde mi observador, desde mi experiencia, encontrar la mejor versión y desde ahí empezar a accionar. Eso, bueno, ahí conocí esto, ¿no? De las metas, los objetivos claros, mis emociones, ya tenían nombre, ya las identificaba, ya sabía lo que sentí internamente, lo podía gestionar. Y ahí empecé a ver en otras personas eso que mi coach había visto conmigo. Que ella me decía, claro, esto lo vas a poder hacer, esto lo podés hacer. Una persona, en el fondo, sabe que lo puede hacer, no sabe la manera. Entonces, cuando encontramos personas que realmente se dedican a esto, a escucharte, a acompañarte, el camino es más fácil, es más simple. Tienen otra perspectiva que vos en este momento no estás viendo.
Entonces, eso es un poco el camino del coach y lo que hace el coach y como herramienta es fundamental para todos los aspectos de la vida. Y ahí, bueno, conocí de qué se trataba, no solo porque ya tenía una coach, Ahí, sino porque hacía el proceso. claro, ahí cuando vos tenés contacto con esta coach que te expande tu mente, porque vos venís hablando de que hubo un trabajo previo para que esta chica apareciera, esta coach apareciera en tu vida y vos puedas tomarla. Porque eso para mí es muy importante también de que uno tiene que estar abierto a a lo nuevo y a lo disruptivo, porque vos venías de una estructura multinacional, eh, que es muy difícil salirse de las reglas que ellos te van enseñando también. Entonces, desde desde tu lugar, decidiste ponerte a estudiar. ¿Cuál fue el siguiente paso al darte cuenta que por ahí era que vos querías seguir? ¿Entendés lo que cuál es la pregunta? Sí, sí, sí. Fue en el momento en que yo ya sabía que yo tenía las respuestas internamente, con cada pregunta que la coach me hacía. El coach no te dice qué hacer, te orienta, te da otra perspectiva y te hace preguntas a través del cual vos vas descubriendo ese camino. Y ahí le dije a ella, le pregunté, ¿cómo haces? Y me dijo, ¿cómo hago qué? Digo, ¿cómo haces esto de entenderme, de saber? Porque yo, o sea, cada persona con la que tratás te va a traer y plantear un tema distinto. Y me dijo, el secreto, que en realidad lo tenemos todos, es la escucha. Cuando me dijo eso, claro, conecté esto de lo que es la escucha activa, ¿no? La escucha desde el presente, de te estoy prestando atención a lo que estás diciendo, te estoy escuchando, estoy interpretando lo que estás diciendo, no, te escucho porque sí. No, te presto atención a todo el conjunto, ¿no? A tus gestos, no solo a tus palabras, sino a cómo lo decís, al tono que utilizás, a tus movimientos, a tus gestos, a tu postura. Y ahí, claro, fui como armando esa especie de rompecabezas que había. Y creo que esa fue la pregunta que cambió mi vida. Y la respuesta de ella fue la más certera que pude haber escuchado y también esto de ir a lo simple, porque para mí era una pregunta simple la que estaba haciendo, no era nada extraordinario. Sin embargo, fue lo que cambió mi vida, porque entendí que era escuchar al otro. Y después entendí algo más importante, que no solo es escuchar al otro, sino que es escucharme a mí misma. Y ahí empecé a detectar en otras personas esto, de que el punto en común entre todos es que somos seres humanos, somos seres emocionales, somos seres en construcción permanente, que tomamos decisiones constantemente y que no todos diferenciamos esto de ser responsable y protagonista de tu vida. Todo eso fue lo que pasó en una sesión de coaching y mi En tu primera cabeza, sesión de coaching. Cuando tu coaching, ¿cómo se llama? mi coach Vamos a se poner un llama, nombre. sí, se llama Pilar Pilar. Pastor Raya. Es de España, me encanta el acento que tienen encima y todo, era todo Bien. ideal, ¿viste? Y ella es esa persona que en ese momento de mi vida cambió mi mirada. Eh, ¿Te acordás cuál fue la sensación que sentiste en el momento que vos descubriste tu propósito? Cuando dijiste, ¿sabes qué es por acá? ¿Te acordás la sensación que sentiste corporal, mental? Sí, sí, sí. Fue el estado, uno de los estados más plenos que sentí en mi vida, plenitud. Esto que hoy digo expansión, ¿no? Esto de traer a la conciencia lo que realmente estoy eligiendo.
fue eso. Fue el interior, en el interior fue una sensación de, este es el camino, esto es lo correcto, estás bien por acá. Y ahí, bueno, empecé a conectar con recuerdos de mi infancia, cosas que tenía ahí y que dije, wow, yo esto ya lo pensé. Yo era como estar viviendo lo que pensaba cuando era chica. Era ver hoy materializado todos esos sueños, todos esos pensamientos que tenía y que hoy en esta realidad son metas cumplidas. Es esa expansión, es ese, sé como internamente creo que sí, es el estado más de plenitud y felicidad que sentí. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque siento que en los tiempos que corren sociales, tomarnos el tiempo para tener una escucha activa, para darle el lugar al otro, para mirarnos, para tener un gesto de amor, son, hasta llegan a incomodar a la gente, ¿viste? Como, uff, voy a perder tiempo, ¿viste? Como que siento que la gente está tan pasada muchas veces que realmente no se toma el tiempo de conectarse con uno mismo. Vos dijiste al principio que lo que más te impactó de encontrar tu propósito en el coaching era esto de conectar con uno mismo. ¿Qué pasa? Cuando uno conecta con uno mismo se encuentra con te encontrás tanto como con oscuridades como con luz. Y también dijiste algo importante que me llama mucho la atención, que dijiste que el coaching te proponía ser protagonista de tu propia vida. Vos, como coaching, ¿sentís eh, que hay un poco de temor en esta frase de hacernos cargo de nuestra propia vida? ¿Sentís que la gente, qué le pasa cuando vos le propones esto? Cuando vos le decís, bueno, mira, acá tenemos una caja de herramientas y yo estoy acá para que vos puedas usarla de una manera que te ayude a pasar tu obstáculo. ¿Sentís que la gente, cómo la gente reacciona a esto que el coaching viene a proponer? Reacciona de forma emocional, reacciona con miedo, porque la mayoría, el 90% de las situaciones desconocidas generan miedo. Entonces, cuando hablamos de transformación, cuando hablamos de cambio, a veces las personas te dicen, no, pero yo no quiero dejar de ser quien soy. ¿Y cómo sabes que si no dejas de ser quien sos, vas a encontrar una mejor versión tuya? Es como esta transformación que yo la explico cuando hablo con personas que desconocen el coaching, es como cuando tenés una plastilina, por ejemplo. Vos tenés una plastilina que la comprás, viene cuadradita, y vos decís, yo quiero que la plastilina empiece a rodar. Y la plastilina no va a rodar porque es cuadrada. Entonces, cuando vos entendés que para rodar tenés que cambiar de forma, para fluir tenés que cambiar de forma, agarrás la plastilina y la empezás a hacer como un círculo, una pelotita, un bollito. Y ahí sí la plastilina va a rodar. Pero la plastilina nunca dejó de ser plastilina. Vos nunca dejás de ser, de tener tu esencia. Nunca dejás de ser vos. Entonces, cuando hablo de transformación, es cambiar de forma. Si vos lo que estás haciendo hoy no te trae los resultados que querés, cambiemos la forma. Vas a tener que empezar a entrenar tu mentalidad, vas a tener que hacer un ejercicio. Y siempre hablo de entrenamiento porque lo asocio al ejercicio, a la actividad. No vas a llegar a otro lugar quedándote en el mismo lugar que estás. Vos querés ir no sé, te vas de viaje. Bueno, sí, pero tenés que ir de viaje, tenés que empezar a pensar en, bueno, cuántos días voy a ir, voy a empezar a planificar, voy a empezar a organizar. Entonces, creo que las personas tienen miedo a lo desconocido sin pensar en que detrás de eso desconocido existen infinidad de oportunidades.
Porque vos hoy desbloqueaste una cosa de tu vida y desbloqueaste 20 cosas. Vos tenés un miedo y tenés 20 miedos. Y esto sucede porque, como bien dice mi mentor, que lo amo, Sebas Piso, es esto de somos criaturas de hábito. Como hacemos una cosa, hacemos todo. Entonces, si yo sé que transformando mi ser voy a tener los resultados que quiero, yo voy. Yo voy, desde mi ser, Romina Dos Raíz, yo voy adelante, porque yo sé que ese miedo es algo que mi mente está poniendo en este momento para protegerme de algo. ¿De qué? No se sabe, pero funciona de esa manera el cerebro. Entonces, entender que los miedos son propios y que podemos decir, puedo avanzar igual y ver qué hay, lo hago. Después no era lo que yo esperaba. Bueno, cambiaré de camino de nuevo. Creo que de eso se trata la vida, de, bueno, voy, bueno, avanzo, me animo. Y ahí aparecen las oportunidades. Las oportunidades siempre estuvieron. Lo que pasa es que con nuestra forma de ver hoy no las estamos viendo. Nuestra forma de mirar no nos permite ver esas oportunidades. El miedo pone como si fuera una pared frente a nosotros que no podemos ver qué hay del otro lado. Ahora, ¿y si esa pared no existiera y tenés millones de oportunidades para elegir, qué haces? Por mi parte, sí, transformo mi ser. No lo dudo, con seguridad y con certeza, y voy, porque que creo que ese es el miedo mayor de las personas, el pensar que van a dejar de ser ellos mismos por ir detrás de esos objetivos y alcanzarlos. Eh, Cuando hablas del miedo de los sujetos, se me viene a la mente una, una definición que es la resistencia al cambio, que se ve mucho en lo que son las contradicciones, esto de lo nuevo, lo viejo, ¿viste? El proceso, el objetivo. Eh, yo, si fuera hoy eh, una persona que estoy interesada en ir a una sesión de coaching, pero tengo ciertos miedos a eso. ¿Qué le podés decir vos a una persona que está dudando eh, para que pueda, para que sepa o para que pueda encontrar un lugar en donde vaya sin, aunque sea sin ese miedo previo, ¿entendés? O bueno, ¿cómo lo podrías definir vos que encontraría esa persona en tu sesión? ¿Entendés a lo que voy? Sí, Media rara la pregunta, ahí pero digo, entendí. viste que yo soy una persona que soy una fanática de la terapia, ¿no? Yo hago terapia convencional, eh, una vez por semana me siento con mi psicóloga, charlamos, trabajamos el inconsciente y esa es mi estructura. Ahora, si yo quisiera sumar también una sesión de coaching, ¿qué encontraría yo en tu sesión que me ayudaría a ir sin ese, viste, miedo de lo desconocido? ¿Qué encuentro yo en una primera sesión? Primero, en una sesión de coaching, la pregunta más simple y concreta es esto de ¿en qué situación estás hoy de tu vida? ¿Y qué querés lograr? Porque ese es el camino de acompañamiento que hacemos los coaches. ¿Cuál es tu situación actual y cuál es tu situación ideal? ¿Qué es lo que a vos te gustaría? ¿Cómo te posicionás en ese lugar con todo lo que ya cumpliste? Todo lo que tenías en mente y lo cumpliste. Y ahí cambia el estado interno de la persona, porque conecta con ese nuevo ser que no sabe que lo tiene todavía y que en el transcurso de la sesión, a través de preguntas, porque los coaches preguntamos, no juzgamos y no decimos qué hacer, porque esa es la decisión y la responsabilidad de la persona, el protagonismo de la persona en su vida, y es acompañar ese camino, que ese camino es de aprendizaje.
Porque vos cuando aprendiste una herramienta, a través de muchísimas herramientas, yo utilizo todo lo que está a mi alcance y soy muy creativa en las sesiones, por ejemplo, entonces cualquier cosa, cualquier situación que la persona comente se convierte en un ejercicio. Y lo práctico te lo llevas puesto, te lo llevas en el momento que lo escuchás. Entonces siempre enfocamos desde el presente hacia el futuro, desde quién sos hoy y en quién te querés convertir. Porque esos resultados llegan siempre y cuando vos te conviertas en la persona para construir y sostener ese resultado. Entonces es ahí cuando empieza este camino, que las personas pasan por muchas situaciones, desde conocer sus propias emociones, desde saber desde qué lugar están tomando decisiones, cuál es la mirada, cuál es su observador. Desde el coaching hablamos mucho del observador, es cómo estoy viendo yo la realidad, porque mi realidad puede ser distinta a la tuya, es la misma situación y vos lo vas a ver de una manera y yo de otra, con la diferencia de que aplico herramientas para abrir oportunidades. Coaching te abre oportunidades que vos por ahí decís, ah, pero no sabía que podía hacer por acá. Sí, cómo no. Si vos podés elegir qué camino querés hacer, qué camino querés construir. Y generamos como eso, ¿no? Mucha confianza, mucha seguridad. Por eso trabajamos en el ser y el modelo que aplico y que digo siempre es el ser, hacer, tener. Porque si no sos, ¿cómo estás haciendo para hacer las actividades, los proyectos, el trabajo que querés hacer? Porque a partir de ahí va a llegar tu resultado. Imagínate si vos estás tomando decisiones desde el miedo, tu accionar sale del miedo y tu resultado ¿cuál va a ser? Es muy probable que no sea el que vos esperás. En cambio, cuando vos trabajás en tu seguridad, en tu confianza, tenés objetivos claros, tenés decisiones que sabes que vas a tomar y que tenés que tomar, ya esa acción nace desde esa seguridad. Y ese resultado es muy probable que sea el que vos esperás. ¿Por qué? Porque te convertiste en esa persona. Entonces, pasa. Sí. Pienso y digo, los resultados no siempre son los esperados. Digo, ¿cómo se trabaja a través del coaching cuando el resultado no es lo que se espera? ¿Desde qué perspectiva se vuelve o sea, se ve como un fracaso o a través del resultado obtenido se buscan otros tipos de caminos? ¿Cómo trabajás vos en esa situación? Siempre hay alternativas. Para mí, el fracaso es una palabra que no está dentro de mi vocabulario. Puede existir para muchas Porque personas, porque para mí el fracaso representa oportunidad. No funcionó por acá, voy a agarrar otro camino. No funciona por acá, voy por allá. Un fracaso es como, yo lo percibo de esta manera, ¿no? Es mi mirada de, bueno, me quedé con eso, ¿no? Bueno, me fue mal y abandono. Bueno, no, me fue mal y no lo hago más por ese lado. Y ya genera un estado interno, de una sensación interna, de emociones que aparecen que para mí el fracaso, entre comillas, es la oportunidad. Es la oportunidad de hacerlo distinto, tomando ese fracaso como un aprendizaje y decir, bueno, de acá, de este fracaso, ¿qué fue lo que no funcionó? ¿Qué fue lo que sí funcionó? Porque si ya avanzaste y si ya llegaste a otra instancia de ese proyecto o meta que tenías, vos ya recorriste un camino hasta ahí. No llegaste al resultado que querías, ok. ¿De qué otra manera podemos volver a plantearlo? Y ya no empezás de cero, empezás desde la experiencia, empezás desde el aprendizaje, empezás desde conocerte más de lo que sentiste internamente al transitar esa situación. Por eso digo que siempre la oportunidad está, aunque no la veamos, y si no, no es ese camino, hay infinidad de caminos. Y esto creo, lo veo, sí. creo que la definición esa que estás diciendo reduce lo que dijiste al principio, que dijiste que
éramos seres en transformación. Eh, y lo que veo del coaching es eso, que es una energía que con un otro se potencia. Sí, Y eh, si estoy siguiendo bien el hilo, si no, no me perdí un poco en lo que vos estabas comentando, pero digo, escucharte de la tarea del coaching es completamente motivador. Yo sigo muchos tus videos y soy una gran admiradora tuya. Trato de dejar en esta entrevista mi fanatismo hacia vos, pero la realidad es que me parece que sos una mujer completamente admirable y, y todo lo que vos estás comunicando, yo creo que también es parte de cómo sos vos y de lo que vos viniste con este propósito a esta vida. Entonces, eh, me parece que es una gran palabra la transformación del ser. Y introduciendo a esto, en muchos de tus videos, vos hablas mucho de el ser y el líder, ¿sí? Mi pregunta es, ¿qué es ser un líder? bueno, un líder, con lo que aprendí en estos años de tanto trabajar con líderes, es que es un líder, una persona que inspira a través del ejemplo. Porque a veces pensamos que ese líder es el que tiene que saber todas las respuestas, el que tiene que tener un título, el que tiene que tener algo como más técnico, más formal. Y en realidad el liderazgo se trata de ser vos mismo, porque a través de tu esencia, de tu ser, vas a inspirar a otros. Entonces, por eso trabajo con el liderazgo, primero porque, como te decía al principio, siempre me dediqué al mundo corporativo, siempre trabajé con líderes de equipo y yo veía que este patrón común que se repetía en los excelentes líderes que conocí eran los que estaban más cercanos a las personas. El que tenía la puerta abierta, el que escuchaba, el que entra a trabajar y saluda a todos. Y no estoy hablando de lo técnico. No estoy hablando de que era un ingeniero, no estoy hablando de que era un supervisor, no estoy hablando de que era un encargado operativo, no estoy hablando de ningún rol en particular. Estoy hablando de la persona. Porque, ¿qué pasa? Cuando esa persona ya está en ese lugar de inspirar, es natural. Surge, nace eso de conectar con el otro. Porque hay líderes que lo siguen muchas personas y líderes que por más que tengan el lugar, no lo siguen nadie o no tiene la misma cantidad de personas. No se mide por la cantidad o no de personas, sino de cuántos te están escuchando realmente, cuántos te están prestando atención. Y ahí es cuando generas autoridad. Ahí es cuando las personas eligen escucharte. Ya cuando una persona te elige, es eso de, bueno, ¿qué puedo dar de mí que sea lo mejor para ayudar y acompañar a esta persona? Yo creo que hoy el liderazgo es eso, ya sea en una organización grande como la que estuve, no sé, más de 3.500 empleados, como en una pyme, como en tu propio negocio y tu propio emprendimiento. Es lo mismo. Las personas se quedan con lo que sienten con sus líderes. Porque vos te vas de los trabajos, ¿no? Vos tenés hoy un trabajo, mañana tenés otro, pasado tenés otro, en un año, en dos, en cinco tenés infinidad de trabajos. Vos no te vas a acordar quizás de lo que hiciste técnicamente. Lo que sí te vas a acordar de quién fue tu líder, sea lo que sea. Si tuviste al mejor líder que pudiste haber conocido o si tuviste al peor líder que pudiste haber conocido. Porque ahí te vas a acordar, ¿quién era? ¿Con quién estaba yo en este equipo? ¿Qué aprendí de esta persona? Y el 99% de las veces que las personas conectan con esa experiencia, siempre destacan el contacto humano. ¿Qué sentís
que ese líder tiene eh, dentro de su humanidad. O sea, porque vos me estás diciendo que los líderes que tienen mayor alcance en la productividad, estamos hablando de, sí, un líder que, pongamos un ejemplo de un grupo de trabajo. Ese líder tiene empatía con sus trabajadores. ¿Por qué sentís que lo siguen? ¿Qué es lo que vos viste o qué es lo que vos percibís eh, o qué es lo que vos generás en esas personas cuando te van a consultar para que logren que los escuchen? Porque para que logren que la otra persona te escuche, vos tenés que tener algo importante que decir y también alguien que te quiera escuchar. Sí, ¿Cómo lográs que la persona que va a tu consulta llegue a ese objetivo? No te digo que me digas cuál es el secreto, porque no hay un secreto, pero digo, vos como coaching, ¿cuáles fueron las herramientas que dijiste? Y mirá, es por acá, ¿entendés? sí. Estas son las que nombro habitualmente. Más allá de la empatía, el desarrollo personal de cada líder, es la humildad, es la generosidad y es el aprendizaje continuo. Porque en el lugar donde estés, si vos te cerrás a seguir aprendiendo de las personas, perdiste oportunidades, perdés oportunidades. Cuando, te doy un ejemplo, venía una persona y me decía, Romy, tengo este problema porque pasó esto y no sé cómo hacer y está bien, yo como recursos humanos en ese momento ya tenía todas las herramientas, ya sabía, para mí no era un problema, lo mismo que yo le vaya a preguntar algo técnico a ellos, para mí esto no lo entiendo, no lo sé y ellos me van a decir, no, pero esto es fácil, mira, es por acá, es así. Entonces, esa conexión, con esa humildad, con esa generosidad, con esa escucha, con ese acompañamiento, es lo que genera conexiones entre las personas, entre los vínculos. Porque más allá de lo que la persona traiga, ya sea un problema, un reclamo, una consulta, lo que sea que traiga, si yo no la escucho, para mí la persona tiene una mirada sobre mí. No me escuchó, mirá, le fui, nunca me respondió, la típica. Mandé un mail a recursos humanos y nunca respondieron. No, para mí era todo lo contrario. Yo iba, agarraba, preguntaba, agarraba ese mail, mira, pasó esto, esto te lo explico, ¿querés que nos reunamos? Yo voy a estar acá, vos estás en la oficina, coordinamos ese tiempo, esa presencia, esa disposición que no tiene que ver con lo técnico, habla de un liderazgo. Entonces, muy pocos líderes vi que realmente hagan esto, muy pocos, de los cuales aprendí muchísimo, que es todo lo que hoy trabajo con las personas. Y de los que no, también aprendiste, me parece. De los que no aprendí, Claro. ¿No? Porque digo, también el ejemplo de lo que no te ha formado también como una líder. exacto. Esas situaciones, creo que con esas personas particulares que desde mi punto de vista no considero líderes, porque puedes tener un cargo, pero no por eso vas a ser un líder. Es esto de ser espejo, ¿no? De decir, che, a mí no me gusta tanto esto. Yo no respondería así. Es lo que no veo que no va conmigo, con mi forma de ser. Entonces ahí eso también genera como o conexión o rechazo. Muchas veces no hay muchos caminos. Para muchas situaciones hay muchos caminos. Para otros no. O tenés conexión o no la tenés. O construimos un vínculo o no lo construimos. Entonces, cuando entendés que una persona es una persona antes del puesto de trabajo que tiene, antes de su vida familiar, personal, es una persona que también tiene emociones, que tiene sentimientos, que tiene su forma de mirar, que tiene
su propia forma de interpretar las cosas, ahí decís, claro, este es nuestro punto en común, que todos somos personas, que a todos nos pasan cosas, que en realidad tampoco no nos pasan a nosotros, sino que las situaciones pasan y ahí nosotros elegimos cómo accionar ante esas situaciones. Lo que pasa es que para accionar tenemos que ya tener trabajado un nivel de conciencia. Eso es mucho lo que hablo también, este umbral que existe entre lo inconsciente o lo subconsciente a lo consciente, ¿no? A lo inconsciente es lo que tenemos ahí que pueden ser ese chip con el que nacemos, ¿no? De, bueno, vos naciste en esta familia, con estas creencias, con esta forma. Bueno, ok, hoy, ¿este chip me sirve? No, porque yo pienso esto, yo quiero accionar de esta manera, estas son mis decisiones. Eso es, volvemos al protagonismo de nuestras vidas, ¿no? Entonces, si vos tenés ese chip, lo puedes tener para el liderazgo también. Mirá, yo esto lo quiero cambiar. Y no va a depender de las personas que tenga dentro del equipo, va a depender de mí. Depende de cómo yo quiera trabajar en mí para tener más seguridad, más confianza y desde ese lugar conectar con las personas. Eso lo cambia muchísimo. No es lo mismo un líder que tiene una puerta abierta a un líder que tiene una puerta cerrada. No es lo mismo un líder que tiene tiempo 5 minutos para escucharte a un líder que vos no le ves la cara. Hay de todo. Entonces, es ahí como, bueno, ¿qué construcción querés de tu liderazgo? ¿Cómo te gustaría ser como líder? Y decís, bueno, yo quiero hacer esto, quiero escuchar más, quiero comunicarme mejor, quiero... Bueno, ok, ahí es donde vamos a trabajar. Ahí es donde vamos a empezar a entrenar tus propias habilidades para que las potencies. Porque todos tenemos una mejor versión, todos tenemos algo para potenciar y seguir expandiendo. Y eso no viene, como digo siempre, ni de un título, ni, ni de nada material, viene de tu centro. Vos te dedicás específicamente a coaching de líderes, pero cualquier persona que quisiera podría tomar una decisión. No solamente es específico en algo, o no. Claro, yo me dedico a todo lo que es mentalidad y Ah, liderazgo. mentalidad. Ok. Mentalidad y liderazgo. Mentalidad tiene mucho que ver con el ser y todo lo que venimos hablando hasta ahora. El liderazgo son herramientas específicas que fui desarrollando a través de trabajar con tantos líderes y que ya sé que funciona. O sea, el camino es este. Es como el camino del mentor. El mentor te acorta el camino, te dice qué hacer porque ya transitó ese camino. Entonces, desde ese lugar acompaño a líderes. Que, bueno, mira, tengo Pero este problema en el equipo. Ok, ¿cómo pensás que lo podemos trabajar? Vos conoces a tu equipo, pero yo te conozco a vos. Yo conozco que vos hoy me estés diciendo, estés planteando una situación y que eso sea parte de una creencia, por ejemplo. Que te digan, no sé, yo no sé liderar. Es una creencia. Construí tu liderazgo. ¿Cómo querés construirlo? ¿Qué querés mostrar de vos? ¿Cómo querés ser? ¿Cómo sos en ese puesto? ¿Qué te gusta? Y desde ahí empezamos la construcción. Entonces, es esta mirada, este cambio de observador para distintas situaciones. Pero sí, mi gran propósito es siempre trabajar el ser, que ese es mi gran propósito en la vida, el servicio a los demás. creo que en esto que decía de la construcción, creo que sos una eh, ayudante a romper obstáculos en el ser, que el ser es tan complejo, mente, cuerpo y alma, ¿no? Digo, somos una integridad totalmente compleja, que estamos todo el tiempo conectados con una trama vincular que nos hace también ser. Venías diciendo de romper como patrones, romper conductas, eh, tener una actitud un poco más desafiante. eh, Vuelvo a traer esto de ser protagonistas de nuestras propias vidas porque en estos tiempos es empoderar al ser, eh, está siendo un poco eh,
criticado o eh, veo que hay gente que está como un poco desesperanzada y escucharte realmente genera mucha motivación, Romina, y te da ganas de hacer. Y creo que es excelente porque eh, modificar conductas y acompañar a que esas conductas puedan permanecer en el tiempo es un trabajo magnífico. También sé que escribiste una guía. Ah, las guías. Las guías. Bien, contame un poquito de eso, contame un poquito de dónde viene la escritura, cómo tomaste la idea, dónde se pueden comprar, dónde se pueden obtener. Bien, las guías tienen que ver con que, bueno, siempre escribí, siempre. Con el tiempo, sin saber que la escritura, lo que representa la escritura, desde muy chica que escribo. Eso, Claro, sí, 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 vos escribís, pero no es que estudiaste para ser escritora, escribís desde tu deseo, sí, o sea que es algo que agarrás un lápiz, un papel y escribís, sí, ok, porque viste que muchas veces, capaz que el otro de otra, oh no, pero seguramente habrá estudiado o seguramente habrá hecho tal cosa, y capaz que no es tan, sino el simple hecho de encontrarse con uno mismo y decir, bueno, a ver qué tengo para decir. sí. Vos te referís a las guías de para entrevistar y la guía para armar un Claro. currículum. Bien. Esas guías las escribí de haber trabajado, o sea, de mi experiencia, más que nada. Todo lo que tiene que ver con la escritura siempre lo hice, siempre escribí, tengo libros, tengo cuadernos, tengo anotaciones muchísimas, tengo mis metas escritas, todo escrito, siempre, y eso lo traigo de chica. Cuando dejé de trabajar bajo relación de dependencia y siempre enfocada en esto, ¿no? De ayudar a los demás y ver cómo puedo aportar este conocimiento que también traigo, fue esto de hacer guías. Entonces, preparé una guía primero para armar currículums, donde también hice una presentación, invité a personas a hacer un encuentro para que puedan venir a revisar sus currículums y demás, porque yo creo que es parte del acompañamiento. Vos, no sé, por ejemplo, salís del secundario. ¿Y ahora cómo hago mi currículum? ¿Vas a entrar a internet? ¿Hay 200 millones de modelos? Sí. Pero ¿qué información es la importante? Porque cuando estuve reclutando, yo hacía reclutamiento y selección de personal. Ahí es como, bueno, yo veo un currículum. Hay algo que ya me llama la atención del currículum. Hay algo que ya conecta con el puesto de trabajo que tengo para ofrecer y ese currículum que llega. Siempre ya vas entrenando todo esto también, es una práctica. Al principio era, bueno, entrevistaba a todos. Yo entrevistaba a todos. O sea, capaz que en un día tenía 7 entrevistas, 10 entrevistas y era, no te sobrecargues de entrevistas. Y era entrevistar, entrevistar, entrevistar. ¿Qué pasaba? Empecé a ver esto, que son patrones. En todos los lugares y todas las áreas siempre hay patrones que se repiten. Y claro, cuando vos veías un currículum donde cambiaban las palabras, donde ya era más específico, donde coincidía más con el puesto que yo estaba ofreciendo para contratar, ahí decís, claro, esta persona prestó atención. O sea, esta persona sabe que yo estoy buscando, no sé, no sé, un operador de subestaciones. Entonces, claro, todo el currículum estaba adaptado a la búsqueda. Entonces, si esa facilidad existe en una persona, puede existir en muchas. Entonces ahí empieza como esto, un poco de reclutamiento, un poco de dar foco y sentido a lo que estás expresando. Porque un currículum, en definitiva, es tu presentación. Yo te tengo que conocer a vos a través de tu currículum sin verte, sin hablar. Tu currículum habla por vos. Entonces ahí dije, bueno, a ver, yo cuando reclutaba, ¿qué me llamaba la atención? Esto y esto. Bueno, de esta manera voy a armar una guía para ayudar a las personas que quieran conseguir esos puestos de trabajo que quieren. Entonces, bueno, ahí salió la primera guía. La segunda que hice fue para entrevistadores, que ahí también empezaron muchos reclutadores a escribirme, sobre todo por Instagram.
hacer preguntas de cómo hago, de qué pregunto. Y en realidad volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo importante para vos? ¿Qué querés saber vos? Vos ya sabés qué puesto tenés disponible. Entonces, al escuchar a las personas, vas a conectar su currículum con lo que la persona también ofrece, porque vos estás contratando a alguien que te resuelva un problema dentro de la empresa. Yo no creo tanto en la palabra problema, pero sí esto de, bueno, la empresa necesita esto en este momento. Bueno, ok, busquemos al mejor, contratemos al mejor. Y cuando tenemos la entrevista, no es solamente, mira lo que sabe hacer, es el ser. Porque vos tenés que pensar también como reclutador que estás sumando una persona a un equipo que es importante que sepa comunicarse, que es importante que sepa transmitir lo que piensa, que resuelva, porque para eso lo estás contratando. Entonces, cuando empezás a darte cuenta de que realmente querés contratar al mejor candidato o candidata para cubrir esa búsqueda, ese puesto, ahí decís, claro, empezás a conocer, tenés una, dos, tres, cinco, 10 entrevistas. Y te das cuenta de quién va a aportar y quién no. Porque más allá de lo que sepas, es una cuestión de actitud, una cuestión de seguridad, una cuestión de comunicación. ¿Qué tenés para ofrecer vos también a la empresa? Entonces ahí dije, bueno, esto va a servir para reclutadores, quizás que recién empiezan, y por otro lado, para líderes, porque los líderes, por lo general, ya tienen una parte técnica muy desarrollada, ya pertenecen a un área, un departamento, depende cómo esté constituida el organigrama, la estructura de la organización, y no saben entrevistar. No es que no sepan porque, bueno, algunos sabemos y otros no, otros nos dedicamos a esto, otros no, sino que no tienen claridad sobre qué preguntar. Piensan que una entrevista solamente va a ser de conocimiento, que sí, en parte es de conocimiento, pero ellos preguntan mucho lo técnico y muchas veces no se dan cuenta que dentro del equipo se genera un clima. Hay un clima de equipo, hay un trabajo en equipo y que vos como líder también tenés que seguir fomentando eso y no solamente vas a preguntar qué puede resolver técnicamente la persona, sino a quién está sumando a tu equipo. Entonces ahí la perspectiva cambia, se amplía. Bueno, le preguntás sobre alguna experiencia previa, cómo resolvió, qué problema tuvo en otro lugar, cómo lo resolvió. Y eso habla de la persona, de cómo piensa, de cómo va a resolverlo. Entonces ahí dije, bueno, esto también es una opción que puede ayudar tanto a líderes como a reclutadores y las guías ya están a la venta y las pueden, me mandan un mensaje por cualquier red social, por Instagram, por TikTok, que también llegan preguntas, o por LinkedIn, y tienen, bueno, el acceso a las guías. Bueno, después igual vos pondrás todas tus páginas para que puedan acceder. Sí. Es importantísimo también, me interesa las guías, porque nosotros somos una generación que no nos han educado en la construcción de currículum o no nos han educado en cómo, eh, qué responder a veces en las entrevistas de trabajo, o lo que espera el reclutador. Entonces me parece que para nuestra generación o para las generaciones que vienen, es re importante que tengan también esta posibilidad, que tampoco se habla realmente, porque el currículum es completamente importante y si queda obsoleto, vos misma lo decís, yo que era reclutadora me fijaba en estas 4 o 5 opciones. Si lo tenía, entraba, si no lo tenía, no. Y capaz que es una mínima diferencia que para los pibes o para la gente que está buscando trabajo es de suma importancia. Entonces, por eso me parecía, y me parece genial la guía, me parece que es súper útil, eh, y, y bueno, por eso te traía. Y ahora sí, que es por lo cual surgió esta entrevista, medio entre bromas y preguntas, eh, porque me enteré que habías creado un juego, y yo debo reconocer que tengo un espíritu muy lúdico, y me parece magnífico el juego que creaste, se llama El Origen, un juego de conciencia,
Eh, y hay una pregunta que vos traes en este juego que dice, ¿y si te das un lugar para escucharte de verdad, vos sos tu mejor versión? Cuando yo me entero de esto y leo más o menos de qué se trataba, dije, necesito preguntarle cómo surge este juego, por qué surge el juego y cuál es el objetivo del mismo. Bien. Bueno, el juego surge porque yo participo de una mentoría, yo tengo un mentor ya desde el año pasado, que es Sebas, y él en una mentoría contó que estaban jugando al Monopoly con unos amigos que son seres, para mí, expandidos, o sea, en mentalidad, en conciencia. Y dije, bueno, empezó a contar él esta experiencia que tuvo, y ahí empezaron como, viste que a través del juego sale el inconsciente, que no muchas personas lo saben esto, ¿no? O si bien lo sabemos, no lo ponemos tanto en práctica. Y cuando vos empezás a jugar un juego, querés ganar. O sea, empieza esa competencia y no empieza esa competencia con uno mismo, empieza esa competencia con el otro. Empieza esa competencia que vos decís, bueno, es un juego, pero estás mostrando qué realmente tenés adentro, ¿no? Y que está muy bien, esto no es para juzgar ni mucho menos, sino para decir, wow, es verdad, a través del juego muchas veces terminás en discusiones, en diferencias, en que no te fuiste conforme, en que me hiciste trampa, en que todas esas cosas. Entonces yo digo, ¿cómo seres tan expandidos en conciencia terminan peleando o teniendo diferencias por el Monopoly? Y ahí empezó como a contar esto, ¿no? De, bueno, yo tengo tantas casas, no, yo no te la voy a dar, que yo sí, que... Y bueno, contó cómo esa situación fue muy graciosa y dije, pará, vamos a hacer preguntas inteligentes, porque él dice esto, ¿no? Preguntas inteligentes traen respuestas inteligentes. Entonces dije, ¿hay un juego en el que todos ganen? ¿Existe ese juego? No. ¿Y cómo podría ser que una persona, no por lo menos que yo conozca, y quizás existe y no lo conozco, pero hasta ese momento era no? Y dije, bueno, voy a hacer un juego en el que todos ganen. Que te lleves algo, que sepas que estás mejor que cuando entraste. Que, ¿cómo hago? Y ya empecé a pensar en el cómo, y esto también es mucho de mi fe y más allá de Dios y de energías y un montón de cosas, y de una religión, digo, esto de somos seres creadores. Todos somos seres creadores, que a veces lo olvidamos. Entonces dije, bueno, siempre fui de crear, siempre fui de escribir, siempre fui de expresar de todo lo que llevo dentro. Y dije, bueno, voy a pensar en cómo hacer este juego. O sea, no tengo idea por dónde empezar. Y paso fin de año, eso es un poco la historia, ¿no? Porque es justamente el origen de todo esto. Dije, bueno, pasé fin de año sola. Fue mi primer fin de año que pasé sola, o sea, era mi computadora y yo, y ya muy poniendo mucha energía y mucho foco en esto que quería lograr. Y ahí fue cuando dije, bueno, este año va a ser el año de los viajes. O sea, 2026 año de los viajes, fue como un decreto. Dije, bueno, ¿cómo? No tengo idea, pero va a ser. Al otro día me llama mi mamá y me dice, Romy, mirá que las nenas, mis hijas, me preguntaron si yo me iba de vacaciones y me dijeron que bueno, que querían venir conmigo. No sé, vos si me das permiso, preguntarles al papá, a ver si podemos venir. Y le digo, sí, por mi parte sí, no hay problema. Bueno, después conversamos bien. Y me dice, bueno, igual es el sábado que viene. Ellas están con vos. O sea, mis hijos están un fin de semana conmigo y un fin de semana con el padre. Dice, y están con vos. Me dice, yo ya tengo la casa alquilada, ya nos vamos. ¿No querés venir? Sí. Me dije, bueno, ok. Así, o sea, el año de los viajes y al otro día esta conversación con mi mamá. Bueno, ok, vamos. Saco los pasajes, jamás en mi vida había sacado pasajes para viajar, o sea que viajé con mi hijo y mis hijas viajaron con mi mamá en el auto. Y bueno, fuimos, pasamos unos días juntos
Y, y en un momento empezamos a jugar al uno. Y ya ahí, bueno, la típica, se empezaron a pelear, ¿viste? Bueno. Y en un momento viene una de mis hijas, me mira y me dice, mami, ¿viste que es divertido jugar a las cartas? Y ahí dije, claro, ahí mi mente se abrió, conecté con el universo de las ideas y dije, un juego de cartas. Porque me queda mucho esta frase de la rueda ya está inventada. O sea, somos seres creadores, sí, pero muchas veces empezar de cero algo que no está probado, que no está ya en el mercado, que, bueno, empecé a pensarlo por ese lugar. Dije, no, la rueda ya está creada, un juego de cartas, va a ser así, y va a ser simple, va a ser sencillo en el sentido de entenderlo, en el sentido de aplicarlo. Y ese día dije, bueno, ya está voy a hacer cuáles son cuáles son los dominios del ser, ¿no? Los dominios llamamos a distintas partes que tiene el ser. Y los que se hacen en foco siempre o se ven más en profundidad es el lenguaje, la emoción y el cuerpo. Porque cuando hablamos desde el coaching ontológico, que ontología significa estudio del ser, hablamos de estos tres dominios principales, lenguaje, emoción y cuerpo. Entonces, cuando estamos en equilibrio con esos tres dominios, significa que hay una coherencia del ser, que está siendo realmente auténtico, que lo que estás diciendo conecta con lo corporal, conecta con tus emociones. Y dije, bueno, voy a tomar esos tres dominios y voy a agregar lo que yo considere que una persona puede preguntarse y que va a conectar con su ser, con su origen, con su centro, con su esencia. Entonces ahí agregué como más aspectos de las personas, de la personalidad, y dije, bueno, además de tener lenguaje, emoción y cuerpo, va a tener otras. Y van a ser 7, porque 7 es el número de Dios. El Dios creó el mundo en 7 días. Son 7 los colores del arco iris, son 7 los colores del aura de las personas. Esto es tiene mucho de energético también, porque toda esta idea tiene una gran intención, que es ayudar a las personas a conectarse con uno mismo, con ellas mismas. Y ahí dije, bueno, de estos 7, más que ser tres dominios, yo lo veo como que son 7 fundamentales y agregué mentalidad, lenguaje, emociones, cuerpo, esencia, metas claras y expansión. Como que le di ese orden. Y dije, bueno, ¿y ahora qué hacemos los coaches? Preguntas. A través de preguntas y de tener frases, yo soy mucho de las frases, cada día en mi estado de WhatsApp, por ejemplo, pongo una frase y las personas van conectando, me van escribiendo, me responden. Y, y hay personas con las que hablé, por ejemplo, que me dicen, Romy, no dejes de subir esas frases que a mí me dejan pensando todo el día y digo, genial, porque es algo que yo lo hago para mí y que si esto ayuda a los demás, es excelente, doblemente excelente. Así que, bueno, creé este juego de cartas. En ese momento todavía estamos de viaje y mi mamá me dice, mira, Ro, vamos a la costanera ahora. ¿Venís? No, le dije, me quedo con la computadora. Y fue desarrollar todo el juego en un tiempo que, no sé, en otro momento no hubiese sucedido, quizás. En este momento donde estoy conectando con lo que realmente me encanta hacer, que bueno, es trabajar en mi marca personal, es trabajar en el desarrollo personal, que lo oriento a la mentalidad, al liderazgo, y a su vez, este juego que conecta con el ser de cada persona. Así que ahí empecé con las frases. Bueno, ¿qué frase de mentalidad, por ejemplo, puede, puedo hacer? Y bueno, empecé a pensarlas. Acá está, por ejemplo, el mazo de mentalidad. Este mazo dice observador actual, adelante, y atrás tiene la frase y las dos preguntas. Y, por ejemplo, esta carta dice, no vivís los hechos, vivís tu mirada. Y las dos preguntas son, ¿desde qué mirada estás viviendo hoy? Y la otra pregunta, ¿qué estás dando por hecho? Entonces la persona conecta,
con lo primero que aparezca en su mente, lo primero Claro. que su alma le diga. Ok. Y Y la idea es, hay un número de personas que lo juegan, seguramente tiene normas, hay un objetivo a llegar. el objetivo es elevar tu nivel de conciencia. Es hacer consciente lo inconsciente. Es conectar con tu ser. Se puede jugar de forma individual, sacando cartas, vas preguntando según el dominio que quieras Ah, utilizar. Se puede claro, jugar entiendo. de a dos para hacer como, bueno, un uno a uno, ¿no? Es, bueno, saca una Claro, carta, yo te pregunto. O en grupo. Si estás con un grupo de amigos, en vez de jugar al Monopoly, muy probable que te pelees, van a elevar tu conciencia a través de este juego. Y es compartir también y conectar desde otro lugar, ¿no? Eh, yo debo reconocer que yo estoy fascinada con la idea. Creo que eh, hay algo que a mí me quedó en la cabeza que dijiste recién, que es la rueda ya está inventada. O sea, como que hay algo ahí que me encantó, que es esto de, eh, para hacer algo grandioso, no tiene que ser una idea, viste, que nadie lo dijo. Y me parece que esta mirada es fundamental. Y con esta mirada me quedo, que es que se pueden hacer cosas extraordinarias con algo simple, como escuchar a un niño. Digo, el juego a mí, desde lo personal, me parece que es un juego que eh, llama primero llama a que nos escuchemos, a que pensemos, a que nos pensemos como sujetos, a que nos pensemos en función de un otro o en función de nuestras tareas. eh, y me parece que, bueno, tiene que ver con esto que vos decís del lenguaje en la emoción y el cuerpo, que cuando logramos, como seres humanos, como sujetos, integrar las tres, vos dijiste que eso es tener la coherencia del ser, si no me equivoco. Coherencia Digo, ontológica o equilibrio del ser, sí. es eso, equilibrio del ser. Parece que es magnífico poder brindarles y que mucha gente conozca este juego, porque en una era en donde decir genera miedo, en donde preguntar genera incomodidad muchas veces, invitar a la gente a que se siente con sus amigos, con su pareja, con sus hijos, eh, a jugar un juego en donde nos invitan a escucharnos, me parece magnífico. Entonces, bueno, me parece que primero, gracias por tu creación. eh, ya quiero jugarlo, ya lo quiero jugar. Eh, Creo que es muy disruptivo traer a un juego el, en donde el protagonista esta vez realmente es uno. Date cuenta que siempre cuando jugamos, ponele, vos trajiste el Monopoly, cual juego me parece que es un juego que es súper social, pero bueno, viste, genera rispideces. Eh, Igual nunca lo había pensado así, me abriste una arista nueva en cómo la gente se enoja cuando la competencia está en juego. ¿Mm? Sí. Eh, Así que, bueno, la pregunta es dónde lo podemos comprar, cuál es el acceso, llegás a otras provincias. Yo vivo en otra provincia actualmente, así que estoy muy interesado por eso. Bien, sí, sí, lo puedo enviar, lo puedo enviar. Es por pedido, porque por ahora el juego, el formato de juego es físico, o sea, es un mazo de cartas. Son 7 mazos, tiene 7 cartas cada mazo. Entonces, por ahora es físico, es por pedido. Así que cuando quieran el mazo, me envían un mensaje por WhatsApp o por Instagram, cualquier red. Cualquier red, soy yo la que contesto, eso es otra de las cosas. Siempre respondo yo.
Y, y bueno, es hacer el pedido y ya está. Lo que sí, y me parece importante esto, de también comunicar o contar que es una herramienta para que utilicen los psicólogos, terapeutas, personas que trabajan con personas, porque lo pueden implementar en una sesión, ya sea de terapia, de coaching, en un colegio, los psicopedagogos que trabajan, porque es una gran herramienta que conecta sobre todo con lo que la persona elija responder. Esto, bueno, yo también hago encuentros presenciales, que los hago acá en Buenos Aires, y hay encuentros virtuales, que son los días lunes a las 19 horas, que también si me escriben, les envío el link, se suman, y un poco esto es, y mi gran proyecto es que todo el mundo conozca el juego, que todo el mundo tenga esta posibilidad de conectar con uno mismo y ya hay varios proyectos con este juego, más allá de lo que la persona quiere vivir como experiencia y demás. También por otro lado estoy formando facilitadoras del juego, facilitadores, que es un grupo exclusivo, es un grupo aparte, donde ya nos venimos juntando desde este mes, reuniéndonos, donde no solo les explico cómo facilitar el juego a otras personas, sino también darles herramientas de coaching para ellas, porque transformando ellas su ser, pueden acompañar de una mejor manera a los demás. Y son dos mujeres hasta ahora que se sumaron como facilitadoras y que las dos son acompañantes terapéuticas, o sea que el juego ya lo aplican con otros grupos de personas y esto creo que tiene mucho que ver con lo que esta palabra que la desconocía, la conocí por mi mentor, que es expansión, ¿no? Es llegar a esas personas de esta manera, de una forma simple. Por eso también pensé en hacerlo virtual, donde acompaño a las personas a conectar con ellas mismas y también tener este espacio para uno mismo. Es desconectar del piloto automático, desconectar de lo cotidiano, de esas quejas que tenemos siempre del día a día, del trabajo, de lo que sucede y centrarnos en nosotros, en lo que sí podemos resolver nosotros. Entonces, cuando tenés esa conciencia de saber que elegís y que sos responsable de tu vida, este espacio es para eso. Y nos vamos conociendo y bueno, mi idea es esta, es generar comunidad. Ya en la primera convocatoria presencial que hice éramos 5 personas, yo dije, bueno, que aunque vengan cero, que no vengan personas, va a estar bien, porque recién empiezo, porque es nuevo y porque también las personas tienen, como decías vos, esta resistencia al cambio o al conocimiento, otro tipo de conocimiento, salir de la zona de confort, salir de lo conocido y empezar a conectar con otro tipo de personas, con otro tipo de mentalidad. Y, y eso digo, bueno, me parece fundamental. Hay personas que les gusta el encuentro presencial y vienen, y hay otras que, bueno, viven lejos quizás, o están en otras provincias y también quieren sumarse. Por eso también lo planteé o lo pensé para hacerlo virtual. Y me parece fundamental este espacio. Yo lo juego con mis hijos, lo jugamos y es, eh, ¿qué pasa? Tu nivel, vos vas a jugar una vez. Y por eso dice la frase, el juego es el mismo y vos sos tu mejor versión. Porque vos jugás hoy con la mentalidad que hoy tenés. Pero esa mentalidad va evolucionando, va creciendo. Y quizás la misma pregunta, hoy la respondiste de una manera y en 2 semanas sos otra persona y vas a responder con otro nivel de conciencia. Y vas a conectar con otras partes de tu ser. Entonces, las preguntas del juego, el juego es el mismo y vos sos esa evolución constante, ¿no? Que este juego acompaña. Y eso es maravilloso. Lo que más me llena el alma es de amor y de transmitir toda esta plenitud, es ver el cambio en las personas en el momento. Una pregunta te cambia la vida. Una respuesta que vos ya tenés y que no sabés que la tenés, te cambia tu visión, te cambia tu mirada
Y eso de verlo en las personas en el momento exacto en que sucede, no es inexplicable la sensación de decir, wow, si siempre digo lo mismo, si yo cambié mi vida, cualquier persona puede cambiar la suya, cualquiera. Si yo, siendo madre de 4 hijos, pude estudiar, cualquiera lo puede hacer. Si yo me recibí en una pandemia donde mi casa era un colegio, era un trabajo, era todo junto y estudiaba, cualquiera lo puede hacer. Entonces, es también, ¿no? Es como este parte del ejemplo de que si yo puedo, vos podés, porque yo ya lo sé, y yo ya lo sé que las personas que están decididas a hacer cambios lo logran, porque a una sesión de coaching no viene una persona que no le interese cambiar, no viene una persona cerrada a un aprendizaje, viene ya como preparada para decir, bueno, yo ya sé que quiero un cambio, no sé por dónde empezar, bueno, para eso te acompaño. Entonces, cuando lo vemos desde ese lugar es esto de ir ayudándonos a través de tu propia experiencia, de tu propia historia, de lo que sos, porque ahí es cuando realmente conectás con las personas, que creo que es lo fundamental, hoy en día es fundamental. Y sobre todo esto, ¿no? Que decías también, en un mundo donde hoy la inteligencia artificial te arma un currículum, vos seguís siendo una persona de carne y hueso, vos seguís siendo una persona con emociones, seguís siendo una persona que tiene que mostrarse. Vos también tenés para aportar al mundo algo. Para, para eso estás en este mundo, para eso viniste. ¿Cuántas oportunidades tenés en la vida de hacer lo que realmente querés? Es esta vida, o sea, tenemos una oportunidad que es esta vida. Bueno, hacé lo que sientas, hacé lo que quieras hacer. Y esto más que motivación, porque la motivación lo veo como un motivo de acción. Y, y más que motivación es un hábito, es disciplina, es estar conectado con tu propósito, es lo que realmente querés hacer. Y si ya sabes que funciona, porque si funcionó para mí, puede funcionar para cualquier persona, es eso, es animarse, es decir, existe una vida mejor, existe la vida que yo quiero crear para mí. Y bueno, y desde ese lugar es que acompaño y ayudo a las personas también a seguir expandiendo su mirada, su observador de las situaciones. Eh, es realmente magnífico escucharte, Romina. No, sos muy clara cuando expresás tus ideas. Yo desde mi parte ya creo que realicé todas las preguntas. Para ir terminando, te agradezco el tiempo, te agradezco la posibilidad de poder conocerte un poco más, que la gente conozca tu trabajo y tus ideas y bueno, y sepa un poquito más de un mundo que realmente genera cambios mucho más allá de la tarea que se propone. Sí, creo que tiene que haber una transformación del ser humano, en donde no solo es el resultado, sino es el proceso, es el camino, es el verse, es el vivir el presente desde las emociones y no disociar el cuerpo de la mente. eh, y me parece que es importante destacarlo, darlo a conocer porque somos un país en donde eh, se, son muy abiertos a las terapias o a las sesiones, pero realmente el mundo coaching es un mundo a explorar. Y me parece que es fascinante porque trae al sujeto al presente. Exacto. Eh, y desde el presente para adelante. Eh, y hay una frase, vos anteriormente habías dicho que sos de poner frases en tus redes, en tus estados, y hay una frase que a mí me llamó mucho la atención y esta es mi última pregunta. Obviamente
podemos seguir, pero subiste una frase que decía, el sentido de la vida lo encontrás cuando disfrutás de cada momento y haces lo que te apasiona. Y yo te pregunto, Romina, ¿encontraste tu sentido? Sí, 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 sí. Lo encontré cuando descubrí el poder de mis pensamientos. Encontré ahí el sentido real de que si bien yo en ese momento siempre hice lo que quise, eso es una gran ventaja que tuve. Jamás hice algo que no quería hacer, en lo laboral, en lo personal. Y cuando llegó el momento de finalizar mi relación de dependencia con la empresa en la que estaba trabajando ya hacía 7 años, más 5 de la contratista, o sea, ya venía a trabajar 10, 12, 13 años en el mundo corporativo. Yo ya sabía 2 años antes que quería hacer las cosas con otra mirada, de otra manera, que mi propósito era con las personas, por eso siempre amo lo que hago, y yo sentía que tenía un techo, que en lo laboral era, bueno, hasta acá vas a llegar, más que esto no hay. Y a partir de ahí que empecé a pensar en que si tenía un techo no me iba a poder seguir expandiendo. Dije, bueno, este techo va a ser mi nuevo piso y yo voy a trabajar con las personas y voy a seguir trabajando con líderes y voy a seguir trabajando en el desarrollo personal. Y esto que hoy es un no por propuestas o proyectos que yo presentaba en el trabajo era un no. Yo, pero es más fácil así, ya está aprobado, ya lo hice con líderes, ya está. No, bueno, no era prioridad para la empresa. Y para mí sí, para mí las personas son prioridad. Y ahí dije, bueno, me quiero ir, voy a esperar a renunciar, voy a esperar un año, voy a esperar esto. Se dio todo de una forma en que dejé de trabajar prácticamente de una semana a la otra. Me fui del trabajo, empecé a enfocarme con mi marca personal, que dije, ¿qué es esto? Contraté una consultora, me ayudó con el armado de estructurar, digamos, mi propuesta de proyecto para líderes, de programa para líderes. Y ahí empecé y dije, claro, es por acá, es esto. Ahí conocí a mi mentor, que esto es lo que sugiero, siempre tengan un mentor, sigan a alguien que comparta sus principios, sus valores, no solo sus resultados, sino su forma de pensar, cuáles son sus palabras. Entonces, cuando descubrí que mi pensamiento, que era lo que yo tenía pensado hace más de 2 años, llegó el momento, no fue como yo pensaba y como yo quería, porque yo dije, bueno, yo renuncio en un año, me tomo un año tranquila, y Dios hizo, Romy, esto es para vos, este es el momento, hacelo, acá estamos. Y creo que mi propósito lo descubrí cuando realmente empecé a escucharme, cuando conecté con ese poder creador que estando dentro de un trabajo no tenés, con esta libertad de tiempo de dedicarme a hacer lo que amo, a hacer lo que quiero, esta elección de libertad. Hoy veo eso, digo, ¿cuánto pude haber hecho en estos 12 años si lo hubiese aplicado, ¿no? Desde el momento en que supe que quería, que mi camino era por otro lado, que soy muy agradecida, agradezco mucho la experiencia laboral porque también hizo que hoy los conocimientos que tengo y que comparto con los demás vinieron desde ahí. Y era como, ya está todo ideado, o sea, tu vida ya está como guiada, ya tenés un camino marcado. Y es como nosotros empezamos a escucharnos a nosotros, a lo que nos dice el alma, seguí por acá, es esta fe, es esta certeza, es este camino. eh, ya está, o sea, hacelo con fe, hacelo con confianza. Y ahí fue como iniciar este camino. Y ahí dije, este es mi propósito. Siempre lo supe. Y supe que tenía que tomar decisiones, que no me animaba. Por eso hoy puedo decir que el miedo es una excusa. El miedo está ahí y va a aparecer, sí, porque somos seres emocionales y es una emoción. Y detrás del miedo está la oportunidad. Detrás de esas emociones que nos frenan están
infinitas oportunidades. Y por eso digo, ¿no? Lo importante de escucharnos, primero a nosotros y después a los demás. Conocer nuestras emociones para después conocer las emociones de los demás. Y bueno, creo que ese es mi gran propósito, el servicio a las personas, el acompañamiento, la escucha, desarrollo personal. Ahí está el secreto de todo, porque es esto, es el origen, es tu esencia, es tu centro, y cuando haces las cosas con intención, con ese amor y conectada con ese propósito, no solo que el resultado llega, sino que existen infinidad de oportunidades que hasta ese momento no veíamos. Así que esto es, creo, el inicio de esta gran comunidad que ya sé que existe, que son personas que van a estar comprometidas con conocerse, con hacer un camino de autoconocimiento, introspección, y que desde ahí van a vivir la vida que quieren. Creo que ese es el gran propósito, que cada persona viva la vida que quiere vivir, no la que le dijeron, no la que viven los demás, no, no, tu propia vida, la construcción de tu propia vida y cómo querés realmente vivirla. Creo que fue un resumen de la charla magnífico. No puedo dejar de ver las escrituras que tenés atrás tuyo, que reducen un poco lo que vos estás hablando. Romina, es un placer escucharte, es un placer conocer de tu trabajo, eh, generás emoción, eh, y vos decís que motivación no, pero me parece que eh, acción y Liderazgo pasar y del acción. pensamiento, sí, Mi marca personal, liderazgo y liderazgo y acción. acción. Sí, desde el Exacto, origen. entonces, desde la visión. Bueno, Romina, muchísimas gracias por esta entrevista. Y bueno, esperaré cuando sea el juego y te contaré mi experiencia. Gracias, gracias a vos, gracias.